Dios está interviniendo, Dios es un Dios de guerra también. ¿Hasta qué punto justificaríamos la participación de Dios en las guerras? Nuestro Señor, a través de Eliseo en este momento, no está decidiendo eliminación, sino paz. Hubo un juicio, pero cuando las personas tomaron la decisión abiertamente de rechazar a Dios, ¿no? Buscar cada día a Dios, porque cuando lo busco tengo la oportunidad de cambiar. Busca la paz y síguela. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta escuela sabática universitaria. En este caso, para estudiar la lección número 5, que lleva por título Dios pelea por ustedes. En esta ocasión me acompaña un grupo de amigos que voy a pedir que se presenten a continuación, no sin antes darles una pregunta. También es para ustedes. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿La de un guerrero o la de un pacificador? Hola, ¿qué tal? Soy Lorena de Girarte. Trabajo aquí en la universidad, en la unidad de educación en línea. Y bueno, la imagen que tengo de Dios son ambas figuras. Lo he experimentado como un guerrero, pero también como un pacificador. Muy bien, mi nombre es Rogelio Facio, soy pastor de la iglesia universitaria, asociado en el departamento de evangelismo. Y yo creo que nuestro Dios, sin duda alguna, es un pacificador. Mi nombre es Yorlin Castañeda y formo parte del equipo de UMTV y concuerdo con la maestra Lorena. Yo veo a un Dios guerrero, pero pacificador. Y yo soy Jorge Hilt, trabajo como catedrático en la Facultad de Educación y también veo a Dios como un pacificador. Me gusta esa imagen de Dios haciendo la paz. Vamos a tener un momento de oración a continuación y para eso, Lorena, ¿nos puedes guiar? Claro. Vamos a orar. Nuestro buen Padre que moras en el cielo, alabamos tu nombre, agradeciéndote por tu amor y tu misericordia, y te invitamos para que nos acompañes aquí en el estudio, dirijas nuestros pensamientos y también nuestra conversación. Sé con la audiencia donde quiera que estén y dales tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, estamos ya transitando por la lección número 5. Qué increíble, ¿no? Ya hemos pasado por el río Jordán, y nos encontramos ahora en momentos cumbres donde, bueno, va a ocurrir todo esto de la conquista de Canaán. Pero esta lección tiene algo muy particular, ¿no? ¿Qué es esto de la Guerra Santa? ¡Wow! Un tema muy polémico, ¿no? Dios está interviniendo, Dios es un Dios de guerra también. ¿Hasta qué punto justificaríamos la participación de Dios en las guerras? Por eso, si bien la lección habla de las guerras santas contra los cananeos para establecer justicia y paz, ¿cómo podemos nosotros también aplicar estos principios a nuestros conflictos personales? Para empezar, a mí me parece una paradoja, Guerra Santa, ¿no? Como que sin todo el contexto que estudiamos en la lección, pareciera ser que se contradice la guerra con lo santo. Pero bueno, la lección nos llevaba al entendimiento de este concepto desde la plataforma del gran conflicto, ¿no? Es la única manera en cómo se puede entender. De otra manera nos causa un choque. Quizás tiene que ver con la terminología usada, ¿no? La palabra santo tiene que ser algo apartado para Dios, y como era una guerra que el mismo Dios estaba tomando el liderazgo para poder socavar o terminar con el mal que podría hacer un parteaguas muy profundo en la humanidad completa. Digamos que el ser humano tiende a decir, bueno, es una guerra por parte de Dios, le pongo santa, pero realmente sí la terminología no cuadra, como bien menciona Lorena, ¿no? Porque santo significa apartado, algo propicio para Dios. Y realmente Dios en ningún momento quisiera tener una guerra, ¿no?
Estas han sido las consecuencias del pecado y de lo que el enemigo ha provocado, no solamente en la humanidad, sino en el universo. Esa lucha contra el bien, Dios ha tenido que responder, no en el sentido gravoso, sino en el sentido redentor, para aquellos que todavía quieren estar en el reino de los cielos. Ahora, estamos en un momento en el que se habla de la Guerra Santa, pero en un contexto, y ese contexto es del pueblo cananeo. Entonces, cuando uno piensa en el pueblo cananeo, tiene una imagen, y la lección se ha encargado justamente de develar un poquito en cuáles eran las prácticas de los cananeos, ¿no? Y por qué Dios tuvo que intervenir y, vamos a decir, hacer cirugía mayor, ¿no? ¿Qué prácticas tenían los cananeos que, justifican esa cirugía mayor? Claro, había visto precisamente en la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 adelante, nos empiezan a mostrar las cuestiones, las prácticas, ¿no? Y sea adivinación, hechicería, sortilegio, encantador, abominaciones delante de Jehová, y algunas otras cosas más, hablando en relación a sacrificios de niños, a deidades, a la idolatría. Hay muchas cosas que los cananeos estuvieron haciendo que hoy podríamos decir justificado, no lo tenían. Quizás la duda que me causa un poquito sería hasta dónde realmente justificado, si realmente hoy en nuestros días podríamos ver que muchas de esas cosas se están repitiendo y se están haciendo cada vez más públicas, dado que tenemos redes sociales y ahora sí podemos saber lo que pasa del otro lado del mundo también. Y en ese contexto yo estoy muy curiosa de escuchar, por ejemplo, a Jorlin, porque son una generación que cuestiona mucho, especialmente la justicia, ¿no? Esta generación de jóvenes están muy orientados a eso y sin un conocimiento tan bien llevado y sistemático como el que nos condujo la lección, puede haber situaciones de conflicto. Jorlin, tú que representas a esa generación, ¿qué te pareció este tema de las características de Canaán y la el acción concepto? de Dios? Exacto, sí. Pues yo creo que en algún punto sí pude haber pensado, bueno, es que ellos eran súper malos. Entonces, o sea, hasta cierto punto, pues sí, merecían que fueran eliminados. Pero por otro lado pensé, bueno, pues también nosotros a veces somos súper malos y por ende también merecemos ser eliminados. Entonces, puedo lograr entender un poco la reacción de Dios al hacerlo, ¿no? Pero también nosotros pues vamos a tener un castigo si seguimos por este camino también. Ustedes habrán notado, ¿no?, que Dios actuó, sí, pero ¿habrá tenido oportunidad esa gente? Claro. Habrá tenido momentos, porque daría la impresión como que Dios está actuando de manera precipitada, pero lo vamos a ver a continuación. Por favor, presten atención a la siguiente pregunta. ¿En algún momento has experimentado que no puedes con todo y que necesitas desesperadamente a Dios? En los momentos en los que más me aferro a Dios y lo busco en lo personal es cuando estoy en final de semestre y tengo muchos proyectos y después al ver sus respuestas eso me hace estar más en comunión con Él y más apegada. Creo que uno de los momentos fue cuando estuve colportando. Había días donde me iba un poco mal y sentía que ya no podía más, de que ya no quería seguir adelante, pero en esos momentos pues recordaba pues que tal vez por mi cuenta, mis fuerzas, yo no podía hacer nada, pero pues tenía un Dios de mi lado que me podría ayudar. En esos momentos fue donde le rogué a Dios, le oré a Él para que pues me ayudara y ahí fue cuando pues Él siempre actuaba milagrosamente en mí. Yo creo que tiene que ver, al menos a mi parecer, con dos factores. El primero es cuando son muchas cosas en un corto tiempo, en donde pues todo se junta y es donde uno cree que ya no puede pues uno mismo, y otro es cuando esas dificultades, ya sean muchas o pocas, están muy fuera de mi alcance. Y es cuando pues uno humanamente pues pide ayuda pues externa, y en este caso, como es la fe, pues en Dios. Agradecemos su participación en este programa y ahora tengo una pregunta que es muy interesante
Y dice así: ¿qué papel juega la ética en tu vida? ¿Y qué crees que sucedería si en esta sociedad, ¿sí?, desaparecerían por completo las barreras morales? Que de alguna manera parecería que eso fue lo que pasó en los pueblos cananeos, ¿no? No había barreras morales ni valores éticos. Entonces, ¿qué pasaría en esta sociedad? Jorge, yo creo que nuestra sociedad ya está avanzando sobre aquel rumbo. Lo que antes veíamos como bueno, hoy parece malo, y lo que veíamos malo, hoy parece muy bueno. Hoy es más fácil demandar a una persona por ser justa, recta, temerosa de Dios, que por alguien que está provocando un incidente. Y lo quiero comentar precisamente, un pastor se negó en Estados Unidos a casar a una pareja del mismo sexo y fue demandado. Cosa que anteriormente podríamos decir no, porque no es lo correcto, ahora es sumamente visto bien por la sociedad, ¿no? Y Jorlin, que anda en el mundo de la comunicación y demás, Jorlin, ¿será que estamos naturalizando mucho el pecado? ¿Será que estamos naturalizando mucho la perversión a través de lo que vemos? Yo creería que sí. Hay algunas ocasiones que lo vemos de una forma tan sutil que no nos damos cuenta. Entonces, al no darnos cuenta, pues lo vemos como normal. Entonces, yo creería que de alguna forma sí lo estamos haciendo. Jorge y amigos, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, pienso que debemos ser muy cuidadosos y hacer un énfasis en una parte de la lección que a mí me conmovió inmensamente, porque es cierto que habla de estas características que nos parecen tan perversas de Canaán, pero todos los textos que estuvimos estudiando donde Dios dice, vamos a esperarnos, porque los pecados de ellos todavía no son tantos como para... No han llegado al colmo. Exacto. Y luego en los siguientes textos, cuando vayas a enfrentarte a un pueblo, dales la opción de arrepentirse, cuida esto, cuida aquello. Es decir, vemos a un Dios que a pesar de toda esa perversidad, pone a las personas por arriba de ciertos... lo que hayan hecho mal. Exacto. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos también ese llamado a través de esta lección, ¿no? Ese amor tan inmenso, ese amor, esa paciencia, y que a pesar del concepto de la guerra, hubo oportunidades, hubo amor, hubo un juicio, pero cuando las personas tomaron la decisión abiertamente de rechazar a Dios, ¿no? Lorna, creo que lo que mencionas realmente está sucediendo hoy, o al menos es lo que Dios esperaría. En aquel entonces, para los cananeos, Dios dio un tiempo de gracia donde los patriarcas eran los que tenían que manifestar ese amor de Dios, ese mensaje redentor, ¿verdad? Para que cambiaran sus prácticas. Hoy en día la iglesia adventista es el método que Dios está usando. Quiere trabajar en pastores, en jóvenes, en adultos, en todos ellos, para que testifiquemos de tal manera que el mundo entero pueda comprender el amor de Dios y hacer de vuelta sus planes en rechazar lo malo y acudir a Dios, porque está cercano el momento en que Cristo vendrá. Yo creo que es ahí nuestra misión, como aquellos patriarcas, de poner en alto el nombre de Dios, porque la espera ya está hoy. Estamos en el tiempo de gracia. Así como para los cananeos estuvo su tiempo de gracia y decidieron que no, cada persona individualmente tendrá la decisión de decir, quiero estar con Cristo o no quiero estar con Cristo. Y Rogelio, ahí vemos un poco el equilibrio, ¿verdad?, entre la misericordia y la justicia. Cómo son dos caras de la moneda y cómo Dios actúa brindando oportunidades una vez tras otra, cientos de años, en realidad, si vamos a la historia, a estos pueblos, hasta que llegó un momento en que Dios dijo, hasta aquí. Yo quiero destacar algo que me encantó de la lección. Yo tengo jóvenes en casa, también me toca trabajar con jóvenes y esta lección me parece que toca temas bastante
tensos, ¿verdad? Pero me encanta la forma como el autor de la lección nos lleva, a los jóvenes les encantan las historias y la forma en cómo el autor cuenta y nos lleva a la Biblia de lo que hacían los cananeos, de las oportunidades que tuvieron, de las expresiones de amor de Dios. Yo creo que contra esos argumentos es difícil que los jóvenes de ahora se puedan resistir, ¿no? Me encantan esas expresiones de Dios, de paciencia, de amor, de cuidado, que de alguna manera equilibran ese concepto de guerra santa, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar para invitar a los jóvenes a estudiar la lección así, dándose tiempo para estudiar el texto, para disfrutar y para imaginar, la narrativa. ¿no? Claro, a través de estas sí. historias, justamente echar a andar la imaginación y verse en la situación. Yo recuerdo que habías mencionado la semana pasada, Rogelio, que Dios había dado oportunidades. Definitivamente. Porque no fue un ataque directo a las murallas. Hubieron 7 días, tiempo para pensar, oportunidades, tiempo para reflexionar y demás. Y sin lugar a dudas, si alguien quería, ¿no?, tomar otro rumbo, podía hacerlo. Era tiempo de oportunidad. Y sabes, Jorge, junto con la oportunidad, Dios da advertencias. ¿Qué va a pasar si no aprovechamos la oportunidad? Y también deberíamos reflexionar en esa parte, ¿no? Hoy en día hay oportunidades que Dios nos está dando. La gracia, la puerta de su gracia está abierta. Pero ¿qué va a pasar si rechazamos esa oportunidad? También sabemos. La gracia se También cerrará sabemos qué pasará. y de pronto sería injusto decir, ay, que Dios tan malo que hoy viene y no me va a permitir seguir haciendo mi vida a mi manera. Pero realmente Dios ya ha estado obrando y hablando a nuestras vidas para que nuestras vidas puedan estar en armonía donde nosotros queremos estar, en el reino de los cielos. Y me gusta también, Lorena, que la lección pone justamente el justo equilibrio, ¿no? Porque a veces en estas lecciones, como Josué, podemos llegar a pensar, bueno, es un Dios guerrero, un Dios castigador, y podemos llegar a tener miedo de Dios. Pero aquí también se ve un Dios de misericordia. Tenemos a continuación la opinión de un experto, y ese experto que va a estar con nosotros a continuación tiene una pregunta que es la siguiente. ¿Qué implicaciones teológicas tiene el hecho de que Dios intervenga directamente en las batallas del pueblo? Cuando vemos las guerras en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios justo, misericordioso y lleno de gracia y amor. Dios es lento para la ira. Él dio un tiempo de gracia a todas las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y con su carácter. De acuerdo con la luz dada, fue su condenación porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Ellos ejercieron su libre albedrío, con lo que todo ser humano ha sido dotado por parte de Dios. Los descendientes de esas naciones paganas heredaron el carácter rebelde de sus padres y se portaron peor aún que ellos. Dios era el que intervenía en todas las batallas, y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque los israelitas no estaban preparados para una batalla. En el antiguo Israel, Dios no permitió un ejército profesional. Cuando David quiso censar al pueblo para ver cuántos soldados tenía, hubo una mortandad de 70,000 personas. Los soldados en el tiempo de Josué no recibían un sueldo. Eran voluntarios que sencillamente obedecían un llamado a la voz de Josué. Las guerras eran solo la conquista de la tierra que poseían las naciones paganas que habían rechazado la gracia de Dios. En resumen, la guerra se limitaba a situaciones específicas. Las guerras eran definidas por Dios y además representaban desviación de la trayectoria de la paz de Dios. En conclusión, debemos subrayar que Dios es santo, Dios es justo, es Dios quien creó a seres humanos libres, pero Dios es amor. En estabilidad para la paz, Dios hace que el pueblo avance en la conquista de la tierra.
En lecciones pasadas habíamos identificado a Jesús como el príncipe de los ejércitos, pero también Isaías menciona que Jesús es el príncipe de paz. ¿Cómo compatibilizamos, verdad, estas dos imágenes de guerrero con el príncipe de la paz? ¿No? ¿Cómo no? Parece una contradicción, ¿no? Como mencionábamos hace un rato. Es algo interesante, Jorge. Mira, normalmente en una batalla no tienes misericordia del enemigo. Sin embargo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 22, precisamente Eliseo forma esa parte mesiánica de Cristo, como Él tiene piedad de las personas, ¿no? Y en el momento de esa situación, dice, no los matéis. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Te das cuenta? Realmente nuestro Señor, a través de Eliseo en este momento, no está decidiendo eliminación, sino paz. Y podemos ver que ya posteriormente ya no volvían a regresar esos pueblos, es el pueblo cananeo, para la invasión, ¿no? Porque realmente nuestro Dios es un Dios de paz. En ese contexto cabe el título que podemos decirle príncipe de paz. A mí me dio mucha luz también el comentario, o mejor dicho, la explicación que hace la lección del objetivo de la Guerra Santa y el objetivo de las guerras que llevaban exacto, que era para ganar un territorio, para despojar a la gente de sus pertenencias. Era un objetivo muy egoísta. En cambio, la Guerra Santa tenía el propósito de que toda esa área viviera de una forma tranquila, en paz, a partir de la experiencia de la relación con Jesús. Entonces, a partir de allí, el autor comienza a decirnos cómo en toda la Escritura viene el Señor contándonos la provisión que va a hacer con la venida de Jesús, pero también cómo eso se va reflejando en la historia a través de la Biblia, ¿verdad? Digamos que la guerra era el último recurso. Exacto. ¿No? Y a mí me arrojó mucha luz este texto de Deuteronomio 20:10. Creo que lo tienes allí, ¿no? Sí, lo voy a... Y me gustaría que leer en ustedes un también, momento. que nos están acompañando, pudieran buscar este texto, Deuteronomio capítulo 20 y versículo 10. Dice de la siguiente manera: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, vas a primero buscar por las buenas, ¿sí? Vas a buscar persuadirlos, por así decirlo. Y a mí me gustó mucho esta aproximación. No es el único texto, de paso, ¿no? Hay muchas referencias al respecto, que busca primero que se rindan por las buenas. ¿Para qué la guerra? ¿Para qué la muerte? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el dolor? Si podemos arreglarlo por las buenas. Otro concepto que quizás ustedes también lo vieron en la lección era que el propósito no era la aniquilación, sino desarmar esa estructura de mal y de pecado que estaba muy arraigada en el pueblo. Y es que, Jorge, la idea de Dios no es ir en contra de las personas, sino de lo que ha provocado el mal en las personas. Por eso Dios siempre quiere redimir. La guerra no es con la finalidad de destruir a las personas, sino de que ellas vuelvan en sí y busquen la paz que Dios está proponiendo, ¿no? Igual a mí me llamaba la atención que la lección también mencionaba que las personas no estaban destinadas ni a recibir la protección de Dios ni a ser destruidas, sino que en ellos también estaba el decidir como a qué bando se iba, ¿no? Así Y también en nuestros días nosotros también tenemos ese poder de decisión de saber hacia qué lado nos vamos a inclinar. Sí. Algo que retomando el tema del príncipe de paz, me gusta mucho la expresión de Isaías al referirse a Jesús, ¿no? De cuál iba a ser el carácter de Jesús en su primera venida. Pero el autor de la lección también dice, es como ese tiempo en el que la humanidad tiene el espacio para conocer el amor de Jesús, para arrepentirse, y luego viene
nuevamente Jesús con esa imagen de juez. Con la hoz en la mano. Exactamente, al final. Y me gustó mucho ese paralelismo, ¿no? De la imagen que Isaías nos presenta en la lección con esta primera historia de la Guerra Santa, ¿no? Me pareció algo muy interesante. El tiempo de oportunidad, el tiempo de decisión, como lo decía Jorlin, y luego el tiempo del juez, de poder decir, los despojamos o los... Vamos. Tú sabes que lo que acabas de decir, Lorena, me ayuda a entender un poco más ese concepto que tenemos muy arraigados nosotros, el tiempo de gracia, ¿no? Realmente me has dado una vislumbre mayor porque efectivamente, ¿no? Es un tiempo de oportunidades, no solamente para nosotros que conocemos quizás la Escritura, es para todo el mundo, ¿sí? Todos tienen la oportunidad y quizás puede llegar a ser un medio para que alguna persona que esté escuchando pueda reflexionar un poco en su vida y pueda decir, sí, Señor, yo quiero también estar en tus caminos. Fíjate, Jorge, y en ese contexto podemos ver que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga no viene porque quiere hacer un juicio maligno, sino porque viene con la intención de redimir a sus hijos, ¿no? Redimir a todos aquellos que aceptaron el llamado. Y yo creo que no es una actividad que a él le guste, sin embargo, tiene que hacerla, ¿no? Tiene que decir quiénes sí podrán estar en el reino de los cielos y quiénes no. Finalmente, porque pues Él es el Dios soberano de todos los tiempos y las edades, el que lo sabe todo. ¿Y quién mejor para juzgarnos que alguien que nos ama, pero conoce todos los porvenires? Muy bien, nos vamos acercando al final de esta lección y qué interesante que así como había que desarraigar algunas cosas de los pueblos, ¿qué tenemos que desarraigar nosotros? Lo dejo como pregunta a nivel personal. ¿Habrá algo que en mi vida también tiene que ser desarraigado? Y la pregunta final y reflexión final para mis compañeros, ¿qué nos dejó esta lección? ¿Qué podemos aprender de ella? Bueno, pues yo quisiera empezar comentando lo que la lección me dejó esta semana, que no hay ningún rol definido, no hay nadie que ya tenga ni la consecuencia ni la victoria asegurada. Así que tomemos la decisión correcta y cada día trabajemos para estar en el equipo correcto. Yo me quedo con la imagen del príncipe de paz. Yo quisiera quedarme, o más bien entiendo de esta lección, buscar cada día a Dios. Porque cuando lo busco tengo la oportunidad de cambiar, como la oportunidad esa que nos está dando Jesús. Y entonces sí, en el día final, gustar de la salvación. Y un texto que dice más o menos así, busca la paz y síguela, ¿no? Nosotros también podemos ser agentes de paz. Ha sido un placer acompañarnos en este momento, en este repaso de la lección de Escuela Sabática y los invitamos para una nueva edición la próxima semana.